El lama Ole Nidal nació en 1941 en Dinamarca. En su niñez, con frecuencia tenía recuerdos de combates con soldados chinos en los que protegía a la población civil del este del Tíbet. Ni su irreverencia ni idealismo se alteraron en su transición a Occidente. Mientras crecía se ganó la reputación de ser un luchador casi invencible y un incansable protector de sus amigos. Después de su servicio militar, finalizó su carrera de filosofía en la Universidad de Copenhague. Posteriormente estudió inglés y alemán en diferentes países. Más adelante, empezó a hacer su doctorado sobre Aldous Huxley y pronto se convirtió en un exponente europeo de la cultura de los años 60. En 1968, estando en Nepal de luna de miel con Hana, el amor de su infancia, la vocación de ambos se hizo clara. Reconocidos como antiguos protectores y lamas del linaje Karma Kagyu por el 16º Karmapa, Hana y Ole meditaron durante 3 años al este de los Himalayas. Posteriormente, este mismo Karmapa los envió a Europa a dar enseñanzas budistas y a hacer todos los preparativos para cuando él visitara este continente. En su libro, Cuando el pájaro de hierro vuele, el lama Ole cuenta las experiencias que vivió en esos 3 años. Cada centro tiene guías y el lama Ole les ha pedido a varios de sus estudiantes que viajen por el mundo y den enseñanzas. Su más profundo deseo es que los métodos hábiles del camino del diamante se hagan relevantes para las personas independientes de Occidente. El budismo le da a la gente un centro, un lugar desde donde ver las cosas. Cualquier situación en la que uno está es verdadera porque sucede y desde allí uno mira al mundo y hace lo mejor que puede. El budismo realmente enseña a confiar en el aquí y el ahora. Enseña que no es necesario excusar nada, aferrarse, rechazar, justificar. Los practicantes se dan cuenta de que lo único que puede ser feliz es aquello que experimenta los fenómenos, y así obtienen una base, algo que les da solidez, y a partir de lo cual continúan hacia adelante. El aporte del budismo es darles a las personas la confianza en sí mismos, hacerles entender que interiormente son valiosas y que tienen toda suerte de cualidades fantásticas que pueden desarrollar. ¿Es importante o indispensable tener un maestro? In the diamond way, yes, but in the other ways, not always. If we would En el camino imagine del that diamante Buddhism lo es, disappear right now, pero no en los we otros don't. caminos. And 500 years they would find the text Si nos still imagináramos written, que el then budismo people with some desapareciera life ahora experience could y 500 años más reawaken tarde the Theravada se encontraran teachings, los because they textos, are about cause and effect. algunas personas con Everybody could experiencia find out if they do tal vez certain podrían harmful things to revivir get las different enseñanzas Theravada And, porque tienen que for ver con la people ley with de more causa y maturity, efecto. with more inner life, one could La gente also con mayor awaken experiencia y the riqueza Mahayana or the interior Great Way tal vez teaching, podría revivir because las compassion enseñanzas is del present, Mahayana wisdom is o Gran understandable. Camino, porque la However, compasión what es gozosa concerns the y la diamond sabiduría way, we es could not entendible. do that without a teacher, Sin embargo, just en as cuanto al Buddha. camino del You will diamante, not see your no es face posible without a hacer mirror, nada you will sin not un see maestro. your mind without a teacher, even Buddha had teachers. Usted no ve Buddha su had propia lamas, cara as he used to say. sin un espejo. It is like that.
no ve su mente sin un maestro. Inclusive el Buda tuvo maestro, tuvo lamas. La tendencia de la mente a estar afuera es tan fuerte que si nadie nos pone un espejo enfrente y nos dice, mírese, ese es su ojo, ese es su cara, esa es su mente, no tenemos forma de darnos cuenta. Tiene que haber una transmisión de alguien con experiencia, alguien que sepa qué es la mente. Ahora bien, no estoy hablando solo de un maestro, sino de 3 niveles de maestro. El maestro exterior es el hombre o mujer que viene donde uno y le dice que la mente es clara luz. Nos inspira y nos lleva a tener esa confianza. Realmente nos muestra que ese es el caso. Es bueno ver a este maestro o maestra de vez en cuando, tal vez una vez al año o más frecuentemente, pero no porque cada vez tenga algo nuevo que decir, sino porque a través de la relación con ella o él, uno se da cuenta de cuánto se ha desarrollado. Si uno sabe que el maestro viene y se siente contento, es probable que sea porque se ha desarrollado bien. Si uno empieza a ponerse nervioso y confuso y a pensar, ¿qué será esto y aquello? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le puedo mostrar? Probablemente es porque se está volviendo orgulloso, y esto es peligroso. Entonces el sentimiento que tenemos cuando el maestro o maestra viene es importante. De otro lado, el maestro es espacio, todo es el maestro, y en especial el grupo con el que usted está trabajando. Se dice que aunque solo haya una luna, siempre y cuando exista un charco se verá reflejada. De la misma manera, aunque solo haya un lama, cuando usted piense en él, su energía estará ahí. Por esta razón, el maestro externo siempre está ahí cuando se medita en él. El trabajo del maestro externo es despertar al maestro interno. El maestro interno está despierto cuando usted lee y entiende, cuando hace un proceso al ver las enseñanzas funcionando en la vida diaria. Esto significa que debe aprender más y más, ver todo lo que sucede con los ojos del maestro. Esto le da una gran madurez interna. Si ve que alguien tiene un accidente, entonces dirá, bueno, todavía golpea a su esposa. O si alguien pierde dinero, dirá, bueno, pero él también hizo trampa. Y así, siguiendo el curso de la vida, como en los dramas griegos, siguiendo lo que sucede, uno ve como Antígona va allá y Medea hace esto o lo otro. Comentar las cosas de esta manera, seguir los eventos y explicarlos a medida que suceden, esto es el maestro interno. No obstante, el más importante de los maestros es el maestro secreto. Ese que cada vez aparece con más frecuencia. Lo llamamos sabiduría coemergente. Esa sabiduría que permite que en forma directa y sin separarnos de la experiencia digamos, ajá, ahora lo sé, y ese tipo de cosas. Cuando este ajá comienza a ser constante, de tal forma que todo es nuevo e interesante y nos muestra el potencial de la mente, entonces estamos en casa. La iluminación está ahí. Ya podemos saludar a todos los Budas y ser parte de la familia. Ya estamos allí y será maravilloso. Necesitamos los 3 tipos de maestro, el externo, para que nos muestre nuestro propio rostro, el interno que nos hace crecer, desarrollarnos, entender el mundo, y el secreto, que es el ajá, la sabiduría coemergente, algo realmente grande y muy necesario. Generalmente se dice que el estudiante debe ver al maestro externo como un Buda. ¿Es necesario que el estudiante vea al maestro externo como un ser perfecto?
Esto también depende de la escuela. En el Theravada es suficiente con que uno sepa quién es el maestro. Uno va, él da la enseñanza, da el mensaje, y si cuando sale le da una patada al perro, no hay problema porque solo enseña lo que el Buda dijo, pura información. En el nivel interno donde se trata del estado mental, del sentimiento, de la compasión y la sabiduría, es más importante que el maestro sea un ejemplo de la enseñanza. Es más útil. Pero, de nuevo, no es necesario. Aunque se ve gracioso cuando un maestro dice cosas muy bonitas y luego hace cosas estúpidas, el maestro sea un ejemplo completo de las enseñanzas. En el camino del diamante, sin embargo, el maestro es Buda. Especialmente cuando está guiando una meditación o dando una iniciación. En ese momento, no es una persona, expresa la parte interna del linaje, la corriente de bendiciones. Por lo demás, si compra el periódico equivocado, se cae por las escaleras o algo así, deberíamos esperar que su estado de mente no cambie, pero no hay necesidad de imitarlo en eso. El maestro mismo debe ser tan crítico consigo mismo que pueda mantener el nivel de pureza incluso en situaciones ordinarias y estúpidas. Cuando somos difíciles con nosotros mismos o nos enfermamos con lo que sucede, por lo menos debemos tratar de mantener el estilo. Sin embargo, la realidad es que entre más alto puede el estudiante ver al maestro, más cerca estará de la iluminación. Eso es lo básico. No es por el maestro. El maestro tiene suficiente para comer, es más, la mayoría de nosotros nos engordamos demasiado rápido. Bueno, el punto no es que tengamos problemas con la comida o la capacidad de sobrevivir. Ahora, también sucede que entre más poderoso y grande piense la gente que uno es, menos tiempo privado va a tener. Entre más famosos seamos, menos tiempo vamos a tener para poder llevar una vida de calidad. Trabajamos todo el tiempo en esto y lo otro, entonces no es por el maestro que es necesario verlo en un nivel alto. Es porque si usted piensa que el maestro es un Buda, va a recibir la bendición de un Buda. Si piensa que es un Bodhisattva, va a tener la bendición de un Bodhisattva. Y si cree que no sabe nada, que es un ser ordinario, probablemente solo obtendrá un dolor de cabeza. Es por el bien del estudiante, ya que el maestro es solo un reflejo del estudiante. Entre más alto pueda ver el estudiante al maestro, claro está siempre y cuando el maestro se comporte y no sea una carga para nadie, es decir, siempre y cuando sea una persona honesta, más alta va a ver su propia mente, y más cerca estará de la iluminación. Mi maravillosa esposa y yo hemos podido hacer tanto. Bueno, mi esposa siempre fue grande, pero yo peleaba todo el tiempo. Era un verdadero problema, un gran ego. La razón por la cual he podido hacer tanto, aprender tanto y ser de beneficio para los demás es porque pude ver al Karmapa como a un Buda. Cuando conocimos al 16º Karmapa, jamás vi a una persona. Solo vi a un Buda manifestando sabiduría y fuerza en todas las direcciones. Y esta fue la clave para transformar mi mente. Por eso dejé de golpear a la gente. Y más bien me puse a protegerla. Él fue mi salvación. A veces cuando uno hace algo bien, el resto sigue bien. Y en eso tuve suerte. Pude ver al 16º Karmapa como a un Buda.
completamente, sin ninguna duda. Eso fue inteligente. Nunca fui a comprar zapatos con él. Siempre evité las situaciones ordinarias. Nunca me pregunté si tenía esto o no, si estaba enfermo. Ni siquiera eso. Siempre me enfoqué en su mente, en su capacidad de darse cuenta, en su conciencia. Aquí nunca tuve ninguna duda. Era un Buda, era la iluminación, era fuerza que irradiaba a todos, cualidades sin límite, y es así como lo recuerdo. Lo mismo me sucede con el 17º Karmapa. Siempre he dicho que no me quiero meter en sus cosas personales, lo quiero mantener así. Solo puedo trabajar si lo veo en el nivel absoluto. No me voy a meter en más cosas. No tengo tiempo, no es productivo. Claro está que lo voy a proteger, pero no me voy a meter en su vida privada. ¿Tiene uno que creer y estar de acuerdo con todo lo que dice el maestro? No, no tiene que estar de acuerdo. Por ejemplo, yo soy políticamente muy explícito. Si veo que en el mundo hay demasiados niños que no se pueden educar, definitivamente voy a decir que el Islam es un gran peligro, que la forma en la que tratan a las mujeres es escandalosa. Lo voy a decir y esto molesta a la gente. Cuando la gente tiene dificultades con eso, yo les digo que eso no lo dijo el Buda. Cuando él existió, no había musulmanes. Es un budista moderno, pensando en forma inteligente el que dice esto. No es el Buda. Usted puede pensar algo completamente diferente y ser tan budista como yo. Pero, como se dice en danés, los cuervos buscan a sus iguales. Si uno es malo, la gente que vendrá será mala. Claro que este no es el caso conmigo y con mis estudiantes, pero sí es cierto que la gente que tiene la misma visión del mundo que yo tengo son los que vendrán, y los que no irán a otra parte. No es algo que tenga que ser así, pero en general es automático, porque yo siempre expreso lo que pienso y cuento lo que hago, y cuando hay gente que no le gusta esto, simplemente se van. No debería ser, pero lo es. ¿Los maestros cometen errores en el nivel mundano? Sí. En el nivel mundano, los maestros no saben más que cualquier persona. Yo trato de hablar siempre de las cosas que conozco. Evito hablar de algo de lo que no estoy seguro, porque la gente puede decir, si cometió un error en historia o en culinaria, es probable que las enseñanzas también estén erradas. Trato de asegurarme de que cuando digo algo, es porque sé de qué estoy hablando. Sin embargo, muchos maestros se salen de este esquema. Algunos incluso, por ganar popularidad, tratan de ir más allá de lo que el Buda fue. A lo que me refiero es a las terapias budistas modernas, a estos sistemas que está desarrollando en Escocia ese maestro llamado Akon. Eso no es budismo. El budismo no es una terapia. El budismo va más allá de eso. El budismo comienza donde la psicología termina. Estas son cosas que el Buda nunca enseñó. ¿Cómo puede relacionar un estudiante las palabras y los errores de un maestro con el aspecto absoluto de las enseñanzas? Bueno, yo diría que con devoción y con tiempo suficiente para digerir las cosas. Como ya lo dije, yo prefiero mantenerme alejado. Recuerdo que cuando la gente llevó al 16º Karmapa a comprar zapatos, se demoraron mucho.
Yo preferí no ir. Sabía que me iba a poner nervioso, que íbamos a perder tiempo, que no era productivo, ni interesante, ni nada. Por eso pienso que las personas deben ver al maestro como un Buda cuando da las enseñanzas. Deben tratar de entender las cosas y deben ser buenos amigos suyos el resto del tiempo. Eso es lo que yo hago. Estoy en desacuerdo con los maestros que tratan de ser algo muy especial, muy sagrado, porque en las situaciones mundanas no son mejores que los demás. Lo que queremos ver del maestro es su nivel de conciencia y aquellas cosas en las que es verdaderamente sabio. Doing something else where he knows nothing more than others, or he doesn't have a special insight. There, one should just think of him as a good friend or share with him and so on. En cuanto a comprar zapatos, no tiene por qué saber más que los otros. No es su especialidad. En ese nivel, uno debe ser un buen amigo suyo y compartir las cosas. No obstante, hay un nivel en el que creo que el maestro tiene la inmensa responsabilidad de ser capaz de reírse de sí mismo, de tener humor y de no forzar a los estudiantes con situaciones acartonadas donde les toca ponerse de pie cuando lo ven y hacer de cuenta que algo muy sagrado está sucediendo, una revelación o algo así. Es como cuando ordenan algo que no quieren comer y luego queda mal. Sin embargo, aquí también hay que ver las cosas de dos maneras distintas. En una, el maestro hace las cosas mal simplemente porque no las conoce, y en la otra, hace las cosas mal a causa de sus emociones perturbadoras. Si usted ve esto, ya es otra cosa. Si comete errores por orgullo o por ira, eso rompe la confianza, no es bueno. Si comete un error porque no sabe cómo funciona un motor o algo así, es comprensible. Pero si comete un error por celos, envidia, orgullo o ira, es otra cosa, porque esto tiene que ver con la realización y no con los conocimientos. Aunque aquí, si un maestro es realmente bueno, como el 16º Karmapa, entonces sabe. Por ejemplo, una vez viajamos por Austria con el Karmapa en un viejo microbús Volkswagen y no habían apretado bien las bujías. En un momento dado se salió una de las bujías y el motor perdió fuerza. Me detuve, abrí la tapa del motor, donde están los cilindros cubiertos de tal manera que uno no sabe qué es qué, y ahí estaba una de las bujías tiradas. El Karmapa se bajó del microbús, cogió la bujía, señaló el tercer cilindro y dijo, es de este. Era cierto. Ese era el cilindro al que se le había caído la bujía. No había forma de que hubiera sabido que era ese. Bueno, pero eso es el Karmapa, algo fuera de lo común, otra cosa. Normalmente, si la gente comete errores por ignorancia, se puede pasar. Pero si son errores por exceso de emociones perturbadoras, tal vez es mejor buscar a otro maestro. En el budismo tibetano se hace mucho énfasis en el vínculo entre el estudiante y el maestro. ¿Nos podría decir qué significa este vínculo? Yes, it's samaya in Sanskrit, bond is samaya in Sanskrit, it is damsik in Tibetan, and it actually means that este vínculo se llama samaya en sánscrito o damsing en tibetano. Realmente lo que significa es que dado que uno no ha alcanzado la iluminación, todavía necesita algo a qué aferrarse mientras llega, mientras es capaz de identificarse completamente con la iluminación. El vínculo con la esencia iluminada significa que cada vez estamos más cerca.
Esto es lo que se expresa a menudo con el Dham Singh o Samaya. On the Diamond Way level where the bonds really exist, that's where the bonds exist. The others have promises, vows and stuff like that. On the Diamond En Way el level, Vajrayana the bonds o exist. Camino del Diamante es donde realmente existe este vínculo. En los otros caminos hay promesas, votos y cosas por el estilo, pero en el Camino del Diamante los vínculos realmente existen. Ahí se puede hablar de 14 raíces y de 8 ramas derivadas de ellas. Todo esto tiene que ver con las meditaciones en unión. No se trata de tomar solo a las chicas bonitas, sino también a las inteligentes y cosas así. Sin embargo, esto no es práctico para la mayoría de la gente. Lo que significa es que si se corta la raíz, el árbol muere, pero si se corta una rama, el árbol se ve feo, pero sigue creciendo. Los vínculos se pueden condensar en 3. El vínculo con el maestro, el vínculo con las enseñanzas y el vínculo con los amigos en el camino. Y a los amigos hay que darles siempre el beneficio de la duda, ya que siempre podemos aprender de lo que hacen, crecer juntos en las cosas buenas. Then the bond to the teaching doesn't mean liking everything Buddha said, doesn't mean practicing everything Buddha said. Like in a restaurant, you just eat what you want. En cuanto al vínculo con las enseñanzas, no significa que a uno le gusta todo lo que el Buda dijo, que practica todo lo que el Buda enseñó. Es como ir a un restaurante. Uno pide lo que quiere, pero con lo que no quiere se alegra de que pueda alimentar a otros. Es así. Incluso en los casos en los que las enseñanzas suenan chistosas, como todas las promesas de los monjes y las monjas, cuando las leo cuestiono muchas cosas. Sin embargo, dejo las preguntas porque pienso, ¡qué maravilla! El Buda ayuda a gente que es muy distinta a mí, a gente a la que yo nunca podría ayudar. Eso es lo que me permite seguir. Lo tercero es mantener el vínculo con el maestro. Y aquí, claro, si el maestro es alguien como el Karmapa, hay que verlo como un Buda todo el tiempo. Si el maestro es alguien como yo, piensen que trato de hacer lo mejor que puedo, que no me estoy inventando las enseñanzas, que pueden confiar en mí, que soy su amigo, que haré lo que pueda. Entonces el vínculo con el maestro es saber que es un amigo, que saldrá a defendernos cuando estemos en peligro, que hará todo lo posible. Eso es lo tercero, o que el Karmapa es un Buda. Las iniciaciones y las transmisiones se utilizan con mucha frecuencia en el budismo. ¿Tienen vínculos que nos aten? Sí, las iniciaciones y los empoderamientos, o como los llamen, se pueden dar de dos maneras. Y yo siempre le aconsejo a la gente, especialmente si van a donde los lamas gelugpas, pero también en general, que chequen si hay compromisos, si hay cuerdas que los aten. Yo recuerdo que luego de que el Dalai Lama dio su iniciación de Kalachakra en el 85, en la comunidad budista de Suiza, yo le pedí a algunos de mis estudiantes que asistieran. Y cuando llegaron allá, quedaron bastante sorprendidos, porque una vez que habían tomado la iniciación, les dieron este folleto del Dalai Lama en el cual les decían que si llegaban a derramar una gota de semen, desde ese entonces sería como matar a todos los budas. Estas cosas, como no dejar salir el semen, es en un contexto corriente y para la gente común algo imposible. Eso era parte de la iniciación y no se enteraron de nada porque todo era en tibetano. Luego
Cuando salieron se preguntaron qué era lo que habían hecho, qué iban a hacer de ahí en adelante, qué le dirían a las novias. Las mujeres estaban bravas, todo fue un desastre. Entonces, antes de tomar una iniciación, uno debería averiguar si ellas tienen lo que se llama Kawan o el Damsing, si tiene promesas que hay que mantener. Si las tiene, uno debería chequear muy bien. Frecuentemente la promesa es hacer una práctica todos los días por el resto de la vida. Yo, conociendo la mente occidental, aconsejaría que nadie tome semejante promesa. Yo simplemente diría, no lo haga. No conozco a nadie que sea capaz de mantener eso. Inclusive yo debería hacer la práctica de abrigo negro todos los días, pero si no tengo un grupo con quien hacerla, simplemente se me olvida. Trabajo todo el tiempo, luego me duermo y ya es el día siguiente. No es posible con el tipo de vida moderna que llevamos mantener este tipo de promesas. Yo no recomendaría tomar tales iniciaciones, al menos que uno quiera hacer la práctica por el resto de vida. Y la razón por la que existen estas exigencias es porque en la India antigua la gente acostumbraba a tomar una sola iniciación en la vida y hacían eso todo el tiempo. De esta manera era algo realmente significativo. Pero el estilo tibetano es coleccionar cientos de iniciaciones o incluso miles, como con el Rinchen Terzo. Entonces, al tratar de mantener la promesa con todos estos miles de Budas, es imposible. Nadie puede hacer eso. De esa manera, llegamos a la conclusión que todos los Damsings son compromisos con el Buda. Si uno mantiene uno, los mantiene todos. Así se debe ver. De lo contrario, moriremos jóvenes y muy perturbados. Bueno, esto está en el texto. ¿Puede un estudiante recibir enseñanzas de distintos maestros? Un estudiante puede recibir enseñanzas de varios maestros buenos de un mismo linaje. En nuestro linaje, por ejemplo, todos estamos trabajando para el Karmapa. Estamos representando al linaje Karma Kagyu. Puede suceder que alguien es mejor con las palabras, alguien con la compasión, alguien con las bendiciones, o dando ejemplo, etc. Si están unidos por una misma motivación, es como la luz transparente que pasa por un prisma. Entra transparente y sale como un arco iris. Pero en esencia es luz transparente. Lo que sí es importante es tener a un maestro raíz. El lama raíz es en quien uno debe confiar. El lama que le dice a uno que la mente es clara luz y que nos lo muestra en forma más directa. Es como si el Karmapa fuera el rey y los demás lamas fueran la reina y los ministros. El Karmapa es el lama del linaje. Siempre debe estar allí. No tiene que ser demasiado activo. Su presencia basta. Es como el rey. Lo único que tiene que hacer es estar allí. Los demás somos los llamados lamas raíz, los que viajamos de un lado a otro haciendo esto y aquello, protegiendo al rey. Entre los lamas a raíz hay uno en el que tenemos más confianza, uno que es el mejor amigo, en el que más confiamos. Ese es el más importante. Entonces, este es el lama del linaje y los lamas a raíz que uno encuentra y lo influencian en el camino. ¿Pueden estos vínculos entre el estudiante y el maestro pasar de una vida a otra? I'm completely sure that if you get a strong connection with the teacher, you've met him before. I have no doubt.
I always say, I mean, I recognize many of my students when they come into the room as, you know, not a practical scene like stealing a horse. Estoy completamente seguro de que si uno tiene una conexión fuerte con un maestro es porque lo ha conocido antes. Con frecuencia digo que reconozco a mis estudiantes, no por situaciones particulares, como decir, este fue el que se robó el caballo, sino algo general como, yo conozco a este. Comúnmente son las personas con las que tengo una relación duradera. En realidad es así. Uno puede reconocer a la gente. Son conexiones viejas. Si uno llega a este mundo moderno, mundo técnico, y de repente encuentra a alguien que lo influencia a uno, que realmente lo toca, es con toda seguridad una conexión antigua. Con toda seguridad nos hemos conocido en el pasado y hemos hecho cosas juntos. Una vez que el estudiante se desarrolla, ¿cómo funciona este vínculo? El trabajo del maestro es hacer al estudiante mejor que él. Es volverse innecesario. Es que el estudiante aprenda más que él mismo. Ese es su trabajo. No es la dependencia lo que mantiene unida la cadena dorada del linaje Karma Kagyu. Es la gratitud. El agradecimiento es muy fuerte, puesto que nos podemos mostrar unos a otros algo tan maravilloso. Si yo le muestro que su mente es clara luz, va a decir, ¡qué maravilla! Y siempre me querrá, así yo solo le haya mostrado algo que usted ya tiene. Simplemente lo vio a través mío. De esta manera, la buena conexión se convertirá en una relación de compañeros. Será cada vez más práctica, más fácil. La magia ya no será necesaria. Es un desarrollo paralelo, un movimiento paralelo. Por eso mucha parte del drama desaparece. Simplemente se convierte en algo de todos los días. Es como si uno siempre estuviera junto. Si el estudiante y el maestro siempre están allí, no sorprende porque es como si siempre hubieran estado ahí. No hay ningún sentimiento de estar separados. Las cosas realmente crecen y cada vez aparecen más y más cosas que se pueden compartir, que se pueden hacer y que nos enriquecen. Todo buen maestro trata de que sus estudiantes se desarrollen. Lo más penoso que puede suceder, lo más doloroso que le puede suceder a un maestro es volverse viejo y de repente empezar a poner nervioso y echar a la gente con la que ha crecido. Esto se ve con demasiada frecuencia. En mi caso, creo que ya he construido una organización que puede continuar con mi trabajo, así yo resulte con Alzheimer y empiece a comportarme de forma extraña. Yo esperaría que mis estudiantes continúen con el trabajo. No es que crea que me va a dar Alzheimer, se trata solo de un ejemplo. No obstante, a veces sucede que los maestros empiezan a comportarse extrañamente, especialmente los hindúes. Tenemos el caso de Muktananda. A veces sucede que los maestros no se van de una buena manera. Realmente es así. Entonces, los maestros deben hacer que los estudiantes maduren tanto que todo simplemente continúe. En el cristianismo, por ejemplo, el maestro siempre es el mismo. Dado que en el budismo se plantea la reencarnación, ¿es posible que el estudiante se convierta en el maestro y el maestro en el estudiante? Esa es una situación muy valiosa.
que de vida en vida se cambie y exista la posibilidad de aprender el uno del otro. Ese es definitivamente el caso en nuestro linaje y es definitivamente el caso con el Karmapa y yo esta vez. Muchas de las cosas que yo sé, él las capta muy fácil. Claro está que él es consciente de la continuidad de la conciencia, pero en cosas prácticas, en lo que tiene que ver con cómo funciona el mundo, está aprendiendo muchas cosas de mí. Lenguajes, comprensión de cosas cotidianas, etcétera. Lo que sucede es que cuando uno tiene un estudiante bueno, basta con mostrarle un rincón de la casa y automáticamente él conoce los otros tres. En este sentido, es un placer trabajar con el Karmapa. Simplemente se le recuerda algo y una gran cantidad de conocimientos empiezan a brotar. Ese también es el caso con nosotros. Al venir de otra cultura, probablemente hubo muchas enseñanzas contra las que nos rebelamos y no nos gustaron, pero al final es probable que aprendiéramos muchas cosas que antes no conocíamos.